Vemos que niños bilingües pasivos tan siquiera pueden comunicarse con sus abuelitos, con personas monolingües. Sin embargo, hay niños en Alemania, por ejemplo, nos responden en alemán, son capaces de entender todo, pero cuando ya les toca hablar, hablan. Hay otro tipo de niños que ni cuando les toca hablar les salen las palabras. Ella es Rebecca Imberg, lingüista, mamá y fundadora de Billy Kids. Ahí hay muchos padres que vienen a mí, es que tiene acento, es que pronuncia la R como un alemancito. Y no, o sea, esto es parte de... Yo siempre les digo a las familias que más bien cuiden el español, en este caso, porque el alemán va a venir como un tsunami. Y yo creo que aquí hay un tema todavía más profundo, que es el de la discriminación lingüística, Sí. ¿verdad? Que desgraciadamente en Alemania se da en lenguas como el turco, el árabe, el polaco. Son lenguas con poco prestigio lingüístico. Es bastante triste cómo en un país como Estados Unidos ha habido tanta pérdida del español como lengua de herencia, exactamente por los estigmas que han tenido que vivir los hispanohablantes allá. Uno de los mitos más comunes sobre la crianza bilingüe es que puede confundir a los niños o retrasar el desarrollo del habla. ¿Cierto o falso? Es un mito. Es bilingüe, va a hablar más tarde, tranquila. No es verdad. Otro de los mitos más comunes es que... ¿Qué factores crees que pueden llevar a que un niño pierda alguna de sus lenguas? El número uno, como decía mi hija, mami, es que el alemán es como un castillo de legos y entonces tiene muchas piezas de muchos colores, pero el español es solo así una piecita de lego. Sí, claro, el alemán tiene un montón de personas y es súper fuerte, pero el español solo con mami. ¿Cómo hago yo para redireccionar a mi hijo y llevarlo a la otra lengua? Ahí el padre familia necesita tener estrategias de comunicación. Háblame del miedo que puede tener una parte de las parejas bilingüe. Dos miedos. El más grande, por un lado, es... ¿Es verdad eso? ¿De que dependiendo qué idioma hablas es tu personalidad? Mucha gente dice eso, pero hay diferentes maneras de separar las lenguas o métodos que podemos usar para que sea lo más auténtico posible. ¿Qué técnica nos podrías compartir? 4 fundamentos que son. Me gustaría, si pudieras darle 1 o 2 tips que puedan implementar después de haber escuchado este podcast, ¿qué tips le darías? El número 1 sería... Antes de empezar esta conversación, no olvides suscribirte a este podcast. No tienes idea de cuánto eso nos ayuda a que este proyecto siga creciendo. Y en los últimos meses hemos visto un gran crecimiento en el podcast. Sin embargo, el 80% de la gente que nos escucha o que nos ve aún no está suscrita. Así que si ves ese botón de suscribirte, haz clic ahí y ahora sí, empezamos con el episodio. Rebecca Imberg, bienvenida al podcast. Gracias, chicos, por la invitación. Un placer estar aquí hoy con ustedes. Junto con tu formación académica en lingüística, ¿cómo nace el interés de trabajar con familias bilingües o multilingües en Alemania? Bueno, el interés nace desde más atrás, antes de ser mamá, porque me especialicé en mi maestría exactamente en todo lo que es las políticas lingüísticas familiares, que traducido es la crianza multilingüe. Y pues hice mi tesis específicamente en el área donde vivo, con familias hispanoalemanas, donde me iba a las casas a investigar por 6 meses a diferentes familias qué era lo que sucedía, por qué habían padres que decían que siempre hablaban con sus hijos en su lengua, pero los niños terminaban hablando solo la lengua del medio social. Entonces, en este caso, hablaban solo alemán y entendían español, pero no podían producir activamente en español. Entonces, mi trabajo nace de ahí, de esa tesis de maestría que se desarrolló, digamos, se fue más allá el interés. Después que embarazada a mi primera hija, empiezo a ver que, bueno, que todo lo que dice la teoría es verdad, sí, hay que tener un método, es importante la constancia, pero había muchos más retos que en la parte teórica no se podían aplicar a lo que es la vida cotidiana con un niño multilingüe. Y entonces de ahí decido pues empezar este proyecto que es Billy Kids y este es mi 6º año trabajando con familias multilingües alrededor del mundo, sí.
Entonces te diste cuenta de que en ese proceso que de la teoría a la práctica había una diferencia muy gigante, que es muy fácil decir, pues haz esto, esto y lo otro y tus hijos van a hablar ambas lenguas o la lengua de la madre o del padre, pero ya puesto en la práctica ya fue como que, ok, no es tan fácil como dicen. ¿Qué ejemplo podrías darnos acerca de esas diferencias entre teoría y práctica? Sí, bueno, de hecho, en mi trabajo de maestría, yo primero pasaba un cuestionario para ver, es un cuestionario sociolingüístico, a donde los padres me escriben, sí, claro que pensamos que la crianza multilingüe es muy importante nuestras lenguas, vamos a transmitirla a nuestros niños, etcétera. Y entonces yo veía como que había un abismo entre todo esto que yo veía en los cuestionarios y a la hora de hacer la observación y el trabajo de campo, pues yo veía que el día a día de las familias, a pesar de que yo estaba presente, sabían que yo estaba grabando las conversaciones, viendo las interacciones de los padres y los niños, había, o sea, esto que decían en el cuestionario no se manifestaba en la práctica. Es decir, habían cambios de lengua automatizados de una manera muy inconsciente. Entonces, los padres por ejemplo, querían transmitir el español, hablaban con los hijos un 50 a 70% en alemán. Entonces yo decía, ok, y a la hora de ver al niño, y por ejemplo yo me ponía a interactuar con los niños, veía que les costaba muchísimo sacar el español, y ahí es a donde yo empiezo a ver, ok, hay muy buenas ideologías lingüísticas, lo que llamamos así en la lingüística, ideologías lingüísticas, pensamos bien de la crianza multilingüe, sí es importante el mantenimiento de nuestras lenguas, pero a la hora de verlo en la práctica, ya había muchos niños que tenían una tendencia grande al bilingüismo pasivo, es decir, bilingües que entienden sus lenguas, pero no son capaces de producir en una de ellas. Normalmente la lengua de herencia, llamamos lengua de herencia a la lengua que se habla en la familia y no en el medio social. Ya. Yo creo que estoy en uno de esos casos con mis hijos de entiende, cuando tiene que hablarlo, lo habla, pero se nota que no lo siente o que como que Entiende tiene que más. traducir, ajá. Pero eso, por ejemplo, está relacionado con la frustración de los niños al no poder comunicarse y entonces optan por hacerlo más fácil en la lengua que ya conocen. Sí, o sea, hay muchos factores que influyen. Por ejemplo, si tú me dices, nosotros vamos a México y mis hijos se desenvuelven súper bien con mi familia, hablan, juegan con los niños, ahí no estamos hablando de un bilingüismo pasivo. Estamos hablando de niños que, por ejemplo, en Alemania, en nuestro caso, latinos en Alemania o hispanohablantes en Alemania, los niños pues tienen el alemán como lengua dominante, ¿sí? Eso no significa que son niños que no pueden hablar con monolingües en español, Mm. ¿sí? Cuando hablamos de un bilingüismo pasivo ya vamos más allá y es realmente niños que no pueden producir en español. Entienden lo que se les está diciendo, pero a la hora de poder o de querer hablar y lograr esa meta comunicativa, porque el niño eso es lo que quiere, lograr la meta comunicativa. Entonces lo que hace es, voy a coger de mi repertorio lingüístico, las lenguas que tengo ahí, el repertorio lingüístico de un niño bilingüe, pues está compuesto por 2 lenguas, de un trilingüe por 3 lenguas. Entonces lo que hace es, voy a coger de ahí lo que puedo y saco en la lengua que me salga. Entonces, vemos que niños bilingües pasivos tan siquiera pueden comunicarse con sus abuelitos, con personas monolingües. Sin embargo, hay niños que en Alemania, por ejemplo, nos responden en alemán, son capaces de entenderlo todo, pero tienen esa preferencia por el alemán. Pero cuando ya les toca hablar, hablan. Hay otro tipo de niños que ni cuando les toca hablar les salen las palabras. Entonces son niños que se frustran, que dicen, mami, no puedo, es que no entiendo. Ya llega un punto, por ejemplo, que a algunos hasta la pronunciación les cuesta mucho o llega ya la parte de ya ni te entiendo, ¿sí? Porque hay poco input y entonces al haber poco input en español, el niño
tiene, bueno, pues menos fluidez y produce menos entonces en esa lengua. Sí, a mí me pasó con mi hijo de que yo creí que no hablaba nada. Nada, y vino mi madre de visita y de repente con ella se soltó a hablar porque no había forma de comunicarse con ella a menos que fuera en español. Y yo y mi esposa nos quedamos, mira, sí habla. Y ahí está él hablándole y explicándole cosas y traduciéndole a mi hija la menor, porque ella pues apenas ha empezado a hablar, obviamente ni hablar bien alemán sabe, y tratando de traducirle ahí el lenguaje y dije, mira, sí habla, solo que lo tiene escondido solo cuando no tiene de otra. Sí, son niños, los niños hablantes de lengua de herencia, que son nuestros niños, que aprenden una lengua minoritaria o en este caso aprenden el español solo en el contexto familiar. Son niños que son un poco más tímidos para hablar esa lengua que no hablan todos los días, digamos, como Ujú. es el alemán, que para ellos es la naturalidad y súper dominante. Son niños que pueden tener acento y eso está bien, no hay nada que corregir ahí. Hay muchos padres que vienen a mí, es que tiene acento, es que pronuncia la R como un alemancito, Sí, ¿verdad? eso, Todas estas cosas sí. y no, o sea, esto es parte de, ¿verdad? O sea, nuestros niños bilingües que crecen con el español como lengua de herencia en un país como Alemania, donde esa lengua, el español, no se habla en la calle, em, no se pueden comparar con los niños monolingües que crecen en México, que crecen en Costa Rica. Si yo pongo el ejemplo de la hija de de mi mejor amiga en Costa Rica, que tiene la misma edad de mi hija, tú dices, bueno, mi hija está súper más atrasada. No, mi hija es una niña hablante de lengua de herencia y esos niños tienen particularidades, ¿sí? El alemán es su lengua dominante y es muy probable que esto llegue a cambiar según las circunstancias de la vida. El bilingüismo es dinámico, no es algo estático que se queda así para siempre. Yo me voy a Costa Rica un par de meses y se incrementa el input en español y se incrementa la fluidez y la seguridad de los niños al hablar esas lenguas. Entonces es muy importante para nosotros como padres entender que no se puede comparar. Sí, porque tendemos muchas veces, y yo lo veo en mis familias que llegan a mis asesorías, y es que yo veo que los chiquitos de mi amiga que vive allá o de mi prima, no, estamos comparando dos cosas diferentes, dos cerebritos también diferentes, y es importante tener esa sensibilidad y decir, bueno, hasta aquí voy a exigir, pero también cómo hago para lograr mantener mi lengua y que no se quede en un bilingüismo pasivo. Ujú. Una de las preocupaciones que tienen los padres de familia es también que en esta transición del idioma, del cambio, el hijo adopte el acento de el, ¿cómo dijiste? ¿Bilingüismo pasivo? No, Del que no es de ahí, del dices. que no es Por de ahí. ejemplo, que alguien Ajá, hable alemán pero con con acento de Latinoamérica. Ah, ya, Sí. sí. Bueno, esta es otra de las preguntas que a mí me hacen mucho porque, por ejemplo, mi marido es alemán y mi marido habla con mis hijos 100% en español, con Mm, su R alemana, con uno que otro error, pero eso para mí es un enriquecimiento y una ventaja grandísima del input para mis hijos en casa. Entonces, a mí no me importa, por ejemplo, si en algún momento captaron algún error del papá, el modelo de hablante de lengua por excelencia soy yo. El español, ellos saben, y entre más variedades del español ellos tengan y escuchen, qué sé yo, que mi amiga dominicana vino a visitar, que mi otra amiga venezolana vino, que la peruana, todo esto es enriquecimiento para mis hijos. Entonces, no importa que escuchen digamos, al padre que usa en realidad tiene como lengua materna el alemán y usa español dentro de casa, sí, en realidad esta persona lo que está haciendo es creando actitudes lingüísticas positivas porque diciendo, mira, esta no es mi lengua, pero aún así la aprecio, la valoro, veo que es importante que la hables, estoy apoyando aquí en casa, enséñame, por ejemplo. Y que se rían los niños a veces cuando el papá o la mamá que pronuncian mal alguna palabra porque no es su lengua materna. Eso es parte de, ¿sí? Es normalizar que no importa
que cometamos errores, no importa, podemos hablar otras lenguas y eso es maravilloso y es una ventaja para nosotros. Entonces es muy importante saber que el niño no se va a quedar con esos errores ahí fosilizados. Muy frecuentemente, o la mayoría de veces, son niños que saben quién es el modelo de lengua y cuál es el modelo que ellos van a seguir, porque esas son cosas que se corrigen en el tiempo. Ok, aunque esta pregunta era más bien de que ellos tienen miedo de que el alemán lo hablaran mal. Ah, Ajá, sí, o sea, que su lengua materna, al tener este input de otro idioma, que al final terminen hablándolo con acento, porque pasa, por ejemplo, mucho con los turcos, con, bueno, varias culturas que tienen ese acento y los alemanes lo reconocen. ajá, bueno, de aquí también podemos sacar mucho. Hay familias que, claro, donde todos, por ejemplo, son venezolanos, en casa se habla solo español y entonces la preocupación es que el niño llegue a hablar el alemán con acento. ¿M? Ujú, Empezando por la problemática del acento, ¿verdad? Es muy importante que normalicemos, porque a nivel de sociolingüística, todos los acentos y todo es aceptado maravillosamente. Yo sé que hay prejuicios, que entonces uno se preocupa porque, ay, entonces el niño puede ser que esté estigmatizado, en la escuela no lo vean como un niño que habla bien el alemán, etcétera. Generalmente, y especialmente en niños hispanohablantes, es muy poco, o sea, pasa muy poco que el niño que se cría en Alemania tenga un mal alemán o un mal nivel de alemán Mm. o que tenga problemas. No, ¿por qué? Porque la lengua, digamos, en este caso el alemán en Alemania y todo el proceso de escolarización en alemán, pues es muy poderoso. O sea, yo siempre les digo a las familias que más bien cuiden el español, en este caso, porque el alemán va a venir como un tsunami Ujú. y esos niños van a tener el alemán como lengua dominante. O sea, yo tengo familias donde las madres o padres son bilingües, crecieron en Alemania, vinieron a Alemania con 5 o 6 años, monolingües en español, digamos, crecen, tal vez el primer año del kinder o de escuela fue un año de adaptación, de aprender la lengua, tuvo tal vez el niño alguna que otra dificultad, pero no a nivel lingüístico, porque la capacidad la tienen, sino es más un asunto a nivel de emociones, de todo lo que conlleva un cambio y entrar llegar a un nuevo país, una nueva lengua, nueva cultura, nuevas dinámicas. Tal vez en ese sentido sí, pero no hay un solo adulto que haya crecido así que me diga a mí que el español es su lengua dominante. Todos tienen como lengua dominante el alemán, porque es la lengua donde ellos viven, Mm. en la que trabajan, en la que estudiaron. Y a nivel, digamos, académico, ya todos estos procesos de escolarización tienen un poder súper grande en la persona que esté aprendiendo esa lengua mayoritaria, o en este caso el alemán. Entonces, por ahí dejar a los padres tranquilos. De hecho, este tipo de bilingüe, el que crece en casa con una sola lengua y afuera usa otra lengua, es el bilingüe, digamos, con rango de éxito más exitoso en bilingüismo activo. Estamos hablando de un 96% de las personas o niños que crecen así entienden y hablan muy, muy bien ambas lenguas. Si vives en Alemania, seguramente has escuchado que hacer la declaración de impuestos es complicado. Y sí, puede ser un dolor de cabeza, pero la buena noticia es que WunderTax hace todo mucho más fácil. WunderTax es una plataforma diseñada para cualquier persona, sin importar si eres empleado o si eres un estudiante. Puede hacer tu declaración de impuestos sin complicaciones. WunderTax te guía paso a paso y te muestra los documentos que necesitas subir y, lo mejor, te sugiere todas las deducciones fiscales a las que tienes derecho. Ahora, no solo cumples con el trámite, sino que también puedes recuperar más dinero. ¿Por qué dejar dinero sobre la mesa cuando podrías recibir una buena cantidad en tu devolución de impuestos? Con WunderTax optimizas tu declaración, pagas menos impuestos y le sacas el máximo provecho a tus finanzas. Haz tu declaración fácil y rápido en gutentag.wundertax.de. Agradecemos a WunderTax por ser el sponsor de
este podcast. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Sí, porque a veces este miedo puedo entenderlo porque uno lo ve con los turcos, ¿no? Que dependiendo del acento que ellos tienen, define tu lugar en la sociedad. Entonces, no, a ellos les pasa mucho. No te voy a poner de puesto de gerencia con ese acento o con ese dialecto o no sé. Ujú, Y entonces es el miedo que le pueden hacer a algunos. ujú. Tú sabes que eso es una marca de identidad. O sea, para ellos esto es como su forma de hablar, de reconocerse también. Em, y yo creo que aquí hay un tema todavía más profundo que es el de la discriminación lingüística, Sí. ¿verdad? Que desgraciadamente en Alemania se da en lenguas como el turco, el árabe, el polaco. Son lenguas con poco prestigio lingüístico y esto a nivel de la sociolingüística no tiene absolutamente nada que ver que es una lengua mejor que otra, jamás. Estos son pues estereotipos socioeconómicos, vienen cosas también, por ejemplo, qué trayectoria tiene esa lengua a nivel de lectura, de escritura. Es una lengua, no sé, por ejemplo, el español es una lengua muy prestigiosa aquí en Alemania en comparación a otras lenguas como el turco, el árabe, etcétera. Entonces, em, yo creo que si fuera el caso que existe una población hispanohablante que tiene algún dejo o alguna marca lingüística, muchas veces ellos saben muy bien cuándo usar esa marca lingüística y con quién no, con quién sí, con quién mezclo lenguas, a quién puedo hacer sentirme identificado. Ah, siento que este es de los míos, entonces puedo sacar esa otra parte de mí. Eso es pura inteligencia lingüística, en realidad. Entonces, una persona que tenga acento de X o Y, sabe muy bien cuándo, cómo, ¿sí? Y yo creo que es muy importante para nosotros abrir esta conciencia y normalizar esto y no verlo como un estigma, sino más bien, ok, esto es parte de su identidad, esto es parte de ellos y estoy segura, mi marido que es profesor, yo le pregunto, ¿y los niños, digamos, turcos así, mezclan contigo las lenguas? No, nunca. Yo, claro que no. Y ellos saben exactamente con quién puedo mezclar, con quién no. Entonces es importante, sí, normalizarlo por un lado y saber que, por ejemplo, en nuestras culturas todavía eso no está aquí desarrollado en Alemania, por lo menos no que yo sepa a nivel sociolingüístico, no hay como una marca, este es hispanohablante, ¿sí? Todavía no hay, nos camuflamos muy bien todavía. Ya. Porque es algo que, por ejemplo, le pasa mucho a los latinos que se han ido a Estados Unidos, que muchos de ellos perdieron el español por completo, pero también allá, a diferencia de aquí, el español era una marca que definía tu nivel socioeconómico y muchos lo trataron de esconder. Exacto. Había un comediante latino, pero estaba en Estados Unidos, estaba haciendo su set, lo vi en TikTok y decía, ¿tú de dónde eres? Bueno, creo que decía, vengo de México, ¿no? Decía ella. ¿Y hablas español? Él estaba hablando en inglés. No hablo. ¿Por qué no? Y ya dice, ya la respuesta o la conclusión era, bueno, es que, dice ella, es que mis padres en aquel entonces no querían que se notara que yo era inmigrante, entonces trataron de hablar en casa siempre inglés y que no aprendiera el español para no tener acento y que no detectaran que venía yo de México. Y Ujú. luego decía, ok, bueno, es diferente porque quizás en aquel entonces no había Bad Bunny y todo eso, ¿no? Que ahora ha cambiado, ¿no? Ahora el español es muy popular, quizás ya no es visto como antes, ¿no? Ujú. Sí, en realidad es bastante triste cómo, por ejemplo, en un país como Estados Unidos ha habido tanta pérdida
del español como lengua de herencia, exactamente por los estigmas que han tenido que vivir los hispanohablantes allá. Y ahí uno ve cómo el contexto va a determinar el prestigio lingüístico de una lengua, porque en Alemania el español es una lengua que goza de prestigio. A ti te oyen hablando en la calle español y, ay, ¿de dónde eres? Y, Ujú. sí, porque muchos creen que uno es, por ejemplo, de España, y, ay, Mallorca o lo que sea, ¿verdad? Y una cerveza, por favor. Y entonces, en realidad se ve bien Sí. el hablar español aquí Sí, en a veces Alemania. dicen suena bonito. Ajá, Eso lo he escuchado. Suena sexy. ajá, Bueno, eso sí sí, no Sí, lo he a mí escuchado. yo estoy escuchando, suena sexy, suena Ya. como sí. romántico. Ujú. Ah, Sí. Y eso es el prestigio lingüístico, ¿sí? Y gracias al cielo nosotros vivimos todavía en un país todavía. sí. Sí. Eso depende de cómo está la Ujú. sociedad. Un día va a haber tantos mexicanos aquí como en Estados Unidos y van a decir otra cosa. Ya. Sí, Puede es ser. que puede ser. Pero sí, la verdad, cuando uno dice soy de México, soy de Colombia, de Venezuela, Ecuador, siempre es visto como algo Ujú, positivo. ujú. Entonces nadie por hablar español nos ha dicho, No. muss man Deutsch reden, wir sind in Deutschland. Jamás. No. Pero se lo dicen a alguien que habla árabe o turco. Exacto. Y ahí está el prestigio lingüístico que gozan las lenguas en los diferentes contextos. Yo creo que es muy bueno que hablemos de esto para que la gente también valore, y especialmente nosotros los hispanohablantes valoremos nuestra lengua, nuestras raíces, nuestra cultura y teniendo estas circunstancias en las que vivimos aquí en Alemania respecto al español como lengua de herencia. Mm. Ujú. Uno de los mitos más comunes sobre la crianza bilingüe es que puede confundir a los niños o retrasar el desarrollo del habla. Ujú. ¿Cierto o falso? Es un mito, sí. ¿Qué otros mitos existen? Uy, un montón. Pero este es uno de los más extendidos, ¿sí? Ah, es bilingüe, va a hablar más tarde, tranquila. No es verdad. O sea, los niños bilingües alcanzan los hitos del lenguaje al mismo tiempo que los monolingües. No hay esto que por tener dos o tres lenguas va a hablar más tarde. Lo que va a pasar es que un niño bilingüe o multilingüe va a usar más lenguas o palabras de diferentes lenguas en el momento que alcance esos mismos hitos que alcanzan los monolingües. ¿Sí? O sea, no ha habido ni un solo estudio que compruebe el opuesto. Entonces, confusión, no. Los niños desde el vientre casi, de la semana 20 a 25 de gestación, ya un bebé puede separar al escuchar, digamos, las lenguas que la mamá habla. Si la mamá es bilingüe y habla español y habla alemán, un bebé al nacer puede ya separar, esta es una lengua y esta es otra lengua. Y han habido experimentos donde se demuestra esto. Así que esto es uno de los mitos más extendidos, que el bilingüismo o multilingüismo causa confusión. Yo he tenido familias con niños que se crían, o sea, un estándar, les digo, mío es de 3 lenguas para arriba aquí en Europa. Es súper común. Hablemos de una familia que la mamá es alemana, papá es mexicano y se comunica en inglés. Ya ahí hay 3, ¿sí? Otras familias, tengo una que el papá es italiano, la mamá es colombiana, entre ellos hablan en inglés y viven en Alemania. Ahí los niños adquieren las 4 lenguas, digamos, las 3 lenguas 100% y el inglés como lengua pasiva porque, mira, esta es la lengua en la que se comunica mami y papi, En la ya que se con. pelean mami y papi. Ajá, también, sí, porque ella me decía, ya con 6 7 años, ya la mayor ya está entendiendo cosas. Ujú. Mami, que papi te dijo esto. Y ellos se quedan como, ¿entendió? Sí, Mm. claro, porque desde pequeñita ha estado oyendo, por ejemplo, el inglés. Entonces, este es uno de los mitos y de una vez los desmiento, no hay confusión y los bilingües alcanzan los hitos del lenguaje al igual que los monolingües. Simplemente que su, digamos, forma de adquirir las lenguas o de procesarlas es un poquito diferente, ¿sí? Ahora, otro de los mitos más comunes es que no es bilingüe de verdad porque no tiene las 2 lenguas al mismo nivel. Entonces,
Esto lo que nos está diciendo es que los bilingües tienen que ser dos monolingües en uno. Si no tiene el español al mismo nivel del alemán, entonces no es suficientemente bilingüe. No, el bilingüismo es un baile continuo. En este momento el alemán es la lengua más dominante, pero puede ser que en unos años nos vayamos a un par de meses a Latinoamérica y que esto cambie. Entonces, el bilingüismo es dinámico y el bilingüe no son dos monolingües en uno, ¿sí? Es posible tener una lengua dominante. También es posible que el bilingüe tenga acento. El tener acento no me hace menos bilingüe, ¿sí? Todas estas son cositas que, pues, muchas personas creen que no, es que no es suficientemente bilingüe. ¿Qué es suficientemente bilingüe? Un traductor de la ONU. Mm, O sea, no. Y de hecho cito a uno de mis autores favoritos, que es François Grosjean, que es un autor, un lingüista que se ha especializado en todo esto del bilingüismo. Y él siempre dice, un bilingüe es la persona o multilingüe, la persona que conviva con dos o más lenguas en su día a día. ¿Sí? Entonces puede ser una señora que vive en Alemania, usa turco en la casa, tiene que ir al supermercado o al doctor y hablar en alemán, ¿sí? Puede ser que no es el nivel perfecto y superfluido, pero se comunica, se defiende, su día a día se realiza en dos o más lenguas. Eso es vivir el bilingüismo y esto es normal, ¿sí? No es traductor de la ONU que puede decirlo todo lo que dijo en una lengua, traducirlo a la otra, no. Y eso a veces hasta estamos pidiéndole a nuestros niños que hagan, ¿y qué pasó en la escuela? Pero dímelo en tal lengua. Y el niño así como no sabe las palabras exactas. Entonces ahí hay estrategias específicas, cómo ayudarlo y ujú. etcétera. ¿Qué factores crees que pueden llevar a que un niño pierda alguna de sus lenguas? El número uno es la falta de constancia en usar la lengua que yo quiero transmitir, en este caso si es el español en Alemania, la falta de constancia va a ser como una de las cosas más fuertes o que pone en riesgo las lenguas en vulnerabilidad. Entonces, si es un papá o una mamá que está a cada rato cambiando de lengua, porque, es que llegó la suegra y no entiende, voy a hablar en alemán. Es que ahorita estamos en un playdate y tenemos que hablar en alemán porque los otros papás no van a entender o los niños. Eso Sí, está mal. yo digo, o sea, no significa que no podamos usar el alemán con nuestros niños. El alemán es parte de nuestra familia, pero si nosotros por cada momento y cada persona que nos topamos en Alemania, estamos cambie de lengua, eso ya no se vuelve como una regla de que con mamá hablamos español o con papá hablamos español, sino como yo no le estoy dando a ellos como la razón para que hablen esa lengua o no estoy siendo el modelo en esa lengua para que el niño tenga el suficiente input, porque en alemán sobran las fuentes de input en todo lado. Pero en español solo somos nosotros. Como decía mi hija en un podcast donde la invité, Ujú. la entrevisté y me decía, mami, es que el alemán es como un castillo de Legos y entonces tiene muchas piezas de muchos colores, pero el español es solo así una piecita de Lego. Y ella decía, claro, el alemán tiene un montón de personas y es súper fuerte, pero el Ujú. español solo con mami y ya. Mm. Entonces, si esa única persona que es la encargada de transmitir esa lengua está cambiando a cada momento por cortesía, porque, ay, no, qué pena, que van a pensar que no estoy integrado y que entiendan que sepan que yo sé alemán o lo que sea. Hay un montón de cosas que influyen a nivel social en nosotros y son como los gatilladores de nuestro hábito lingüístico, de cambiar el hábito lingüístico. Esto influye muchísimo en nuestros hijos, Ya. ¿sí? Especialmente si, por ejemplo, enseñamos que en la publicidad no hablamos español. ¿Y por qué?
¿sí? ¿Qué hay de malo con el español? Ah, entonces ya para mí está claro que el español no es una lengua que debo hablar fuera de casa. Pero entonces es un gran desafío. Viviendo en Alemania, no comunicarse en alemán con otras personas cuando él está presente o No, o totalmente, o sea, en luego. alemán 100% nos vamos a comunicar con esas personas, ¿sí? Ajá. Llegó la suegra, vamos donde amigos, hablamos con niñitos, todo en alemán. El asunto está en cómo me comunico yo con mi hijo o hija. Frente a esas otras personas. Exactamente, porque por ejemplo, yo tengo familias, y se los digo, todo lo que les estoy diciendo es porque tengo esa experiencia con tantas familias que llegan a mí y me dicen, es que siempre he hablado español. Y entonces nos ponemos a investigar, ¿y por qué no está hablando español ese niño? Bueno, es que cuando llegan mis suegras, yo sí, siempre en la casa de mis suegros, o si ellos llegan, yo tengo que hablar en alemán. Ah, pero hablar alemán con ellos. Con el chiquito. Eso, esa es la diferencia. Esa es la. Exactamente. Ok. Sí, sí, sí. Entonces ellos se tienen que referir en alemán a las personas que hablan alemán, pero en español siempre a los niños. Exacto. Ok. Sí, sí, Ya. exacto. Sí. Porque eso es exactamente lo que hace el desbalance de input tan grande. Ujú. Si yo soy la única fuente de input para ese niñito y yo cambio con mi hijo en cada momento de lengua, y muchas mamás o papás les pasa que cuando está la pareja alemana, cambian al alemán porque, bueno, no va a entender lo que yo le digo en español. Y yo entiendo, son dinámicas difíciles a nivel Ujú. de familia, en el corre-corre del día a día, em, en los momentos de familia a la mesa o así. Se pueden escoger diferentes lenguas, claro, pero si nosotros, imagínate, todo el tiempo que está papá con nosotros, yo voy a hablar con mis hijos en alemán, el input es muy reducido en español. Entonces ahí es donde la lengua se ve más vulnerable, ¿sí? Ya. La falta de constancia. Ujú. Sí, sí, sí. Y eso es muy difícil porque esa precisamente es la que me pasa a mí. Estoy en un contexto donde a veces todo es en alemán, estamos con los suegros y Ujú, al final termino hablando con él en alemán. O una mezcla ujú. muy, muy Claro. extraña, así de, komm, tenemos que irnos, es ein bisschen spät, vámonos ya. O sea, todos ahí mezclados, Sí. guiándome por cuál palabra es más corta, casi, casi, ¿no? Ajá. Ujú. Y otra cosa, no es que demonicemos el mezclar las lenguas o el usar el alemán. O sea, el alemán es parte de nosotros, es de nuestra vida, es parte de nuestro cerebro también bilingüe. El asunto está, ¿qué tan constante me quedo yo con mi hijo o mi hija para que de verdad tenga el suficiente input para llegar a hablar esa lengua? Esta es una de las primeras cosas, la constancia o digamos la falta de constancia. Y la otra cosa son la falta de estrategias para saber cómo me comunico en el caso de que mi hijo llegue a mí a hablar en alemán, que lo van a hacer, es así, vienen del kinder, les pasó algo, ay, voy a contarle a mami en alemán. ¿Cómo hago yo para redireccionar a mi hijo y llevarlo a la otra lengua? Com- Ahí el padre de familia necesita tener estrategias de comunicación que sepan cómo hacerlo de manera gentil, sin censurar el alemán y priorizando la conexión entre ellos. Sí, entonces eso también es importante. Por eso aprender del bilingüismo y del multilingüismo como padres de familia es muy, muy importante, ¿sí? Mm. Háblame del miedo de tener una crianza bilingüe. Dos miedos. El más grande, por un lado, es no quiero que pierdan mi lengua, o sea, no quiero que, por ejemplo, en nuestro caso, que pierdan el español viviendo aquí en Alemania. Y el otro miedo es, y es que si hablo en español en mi casa, no va a aprender alemán lo suficientemente bien y me lo van a estigmatizar en la escuela y va tal vez a tener problemas con la lectura o la lectoescritura, etcétera. Esos son dos miedos grandes. Y el otro que puede ser en familias multilingües es se va a confundir porque tenemos muchas lenguas en casa, ¿sí? Mm. 3.
4 lenguas si ponemos la lengua muchas veces de la pareja. La mayoría de veces es el inglés. Esos son como de los miedos más grandes. Y en mamás con bebés, yo creo que es eso, de que hable más tarde porque es bilingüe o multilingüe. Pero eso ya lo dejamos claro, ¿verdad? Sí, Ujú. sí, sí. En el caso de mi hijo, él empezó a hablar súper temprano, entonces ahí nos dimos cuenta de que eso era un mito, porque todos nos decían, o sea, más que nada mis suegros, pero se va a confundir o va a empezar a hablar bien tarde, y a los 2 años ya hablaba súper fluido. Y, bueno, a diferencia de mi otra hija, la más pequeña, ella no, ella empezó a hablar muy después, y a veces digo, ok, simplemente depende de cada una, de cada niño, porque mientras uno bla, 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 bla en alemán y en español en aquel entonces, los 2 idiomas, y la otra nada. Ujú, Ujú. exacto. Hay personas que sienten que cambian también su personalidad dependiendo del idioma. ¿Es verdad eso? De que dependiendo qué idioma hablas es tu personalidad. Mucha gente dice eso, pero no es así, ¿verdad? De hecho, eso era una de las cosas que antes se decía como mitos que, es que el bilingüismo causa esquizofrenia, Ah, bipolaridad, ¿En ¿sí? serio? Porque la gente se sentía diferente, Mm. supuestamente. Entonces, ha habido tanto mito acerca del bilingüismo, el multilingüismo, pero no. O sea, definitivamente cada lengua tiene sus características específicas, su manera, o sea, cada lengua es como una forma de ver el mundo, ¿sí? Entonces, em, cuando usamos, por ejemplo, el alemán, puede ser que nos sintamos, no sé, como más duros o que soy más seria, ¿verdad? Porque eso es como lo que nosotros percibimos de la cultura, de la lengua, y en español nos sentimos más suavecitos, más divertidos, más, ¿sí? Mm. También va a depender mucho de nuestro dominio de las lenguas y de qué tan adaptados estemos a las diferentes culturas. Entonces, en realidad, eso también es un mito, ¿sí? No es que seamos diferentes en una lengua o en otra, es que las lenguas tienen características específicas que nos hacen sentirnos así, ¿sí? Puede ser, pero no realmente es que haya algo de bipolaridad o, ¿verdad? Como se decía antes. Sí. ujú. ¿Es posible alcanzar el bilingüismo sin tener eh, una pareja que hable otro idioma? Sí, sí. De hecho, parejas o familias monoparentales y transmiten 2 lenguas, o existen las familias, por ejemplo, monolingües que desean transmitir una segunda lengua. En muchos casos, por ejemplo, en Latinoamérica, que con el inglés, que quieren pues enseñar el inglés o así, y hay muchas estrategias de tanto para nosotros, dependiendo del nivel que tengamos en esa lengua, como nosotros le llamamos en la lingüística estrategias de control externo, cosas que podamos hacer fuera de casa que no dependen de nosotros para que esa lengua se desarrolle. Entonces sí, o sea, hay ¿Qué, muchos caminos. qué ejemplo, qué técnica nos podrías compartir? Existe, por ejemplo, un método llamado time and place y este lo usan mucho las personas bilingües. Por ejemplo, una mamá que es español catalán y decide, bueno, yo vivo en Alemania, el alemán lo tiene de afuera de la escuela o del papá o lo que sea, y yo me voy a dedicar a transmitir 2 lenguas y lo voy a hacer, por ejemplo, un momento, o sea, por eso es time, ¿verdad? Un momento del día voy a hablar en catalán, otro momento del día en español. O puede ser recursos, qué sé yo, vamos a usar todo lo que sea libros y todo lo que sea, por ejemplo, de televisión o dibujos animados, literatura, lo vamos a hacer en español, pero yo te voy a hablar en catalán, ¿sí? Entonces, hay diferentes maneras de separar las lenguas o métodos que podemos usar para que sea lo más auténtico posible para la persona que está encargada de transmitir esas lenguas. Es cierto, eso está complicado, ¿no? Porque por alguna razón en España hablan muchos idiomas también. Sí. Sí, yo quiero
confesar que también que existe un miedo que tengo. Y es el hecho de que mi alemán no es perfecto. Y mi hijo no habla un español tan fluido como yo quisiera. Entonces existe muchas veces la sensación de que no me puedo comunicar al 100% con él. Mm. Que le hablo, pero como que quedan ciertas palabras que no entiende o me pregunta qué significa X, ¿no? X palabra, ¿no? Que a veces es... Gabelstapler. Bueno, cuando es de objetos, por ejemplo, ¿qué significa? Ay, es que no me puedo acordar alguna palabra No, que pero es por que ejemplo, son poco usuales en español. no, pero imagínate que te pregunta algo filosófico de la vida y quieres comunicarte con él. Sí. ¿Cómo le haces para que entienda lo que estás tratando de comunicarle? Porque tú te expresarías muy bien en español, pero no sabes si lo está entendiendo todo. Y tú te expresas más o menos en alemán, entonces no sabes si lo está entendiendo. Entonces entiendo ese miedo. Sí, sí, ajá. Y ahora que es un niño, imagínate cuando llegue a la adolescencia y las discusiones, los Ujú. problemas sean más complejos. Ujú. E incluso con preguntas filosóficas. Anoche me preguntó, papá, ¿por qué tienes una cruz? Este, porque sí. ¿Es tu religión? Es tu misma religión. ¿Es tu religión de México? Es tu misma, es la misma. O es porque no, y de hecho está estuvo bien rara. Sí. O es para que decir que no eres judío. Válgame, Y no, yo, no manches. ¿por Wow. qué? Es que me enseñaron en la escuela de que en la ¿Cuántos Segunda años Guerra Mundial tiene? tenías que Ya, demostrar qué eras religión cristiano. tenías. No Y yo manches, me qué qué fuerte. Qué Imagínate. fuerte. Sí. Está muy Pero yo fuerte. tratando de explicar la respuesta a todas esas preguntas, pero como que tratando de usar las palabras más simples porque cada que usaba algo más complejo, ¿y qué es esa palabra? Ujú. Y como que sentía, siento que Ok, ahí hay huecos de input. A tu chiquito, en este caso, si tú tienes esa sensación, es porque le está faltando el input y esa constancia de sentarte, de yo sé que no se pueden abarcar todos los temas que ellos viven, ¿verdad? Imagínate, están viendo tal vez la Segunda Guerra Mundial, ya están Ujú, aprendiendo algo sí. qué sé yo, de esa etapa de la historia. oscura de Alemania, sí, eh, pero es la práctica. No cambies al alemán. Este es mi consejo. Trata de hacerlo. Sí, mi amor, bueno, porque como tú dices, palabras sencillas. Te pregunta, ¿le dices? Está bien. Si no entiende una que otra palabra, está aprendiendo. Entonces, entre más estés cambiando de lengua porque tienes la sensación de que no te está, entonces, está entendiendo, es como una bola de nieve que entonces más vuelves a caer en ese otro patrón, menos input en español tiene y ahí seguimos. Entonces, si hay algo que las familias se pueden llevar de este podcast es, o sea, una cosa que quieran aprender así de verdad y dicen, prioricen la conexión en su propia lengua materna con sus chiquitos. O sea, lo que sea que les cause esa conexión donde se segregan hormonas de la felicidad, donde, ¿verdad? Yo hablo mucho de los rituales amorosos con nuestros chiquitos, que tienen 4 fundamentos que son el contacto visual, el contacto físico, el juego y la presencia plena. Si están esos 4 factores, tú estás hablando tu lengua, créeme que tu niño va a sentir la motivación de querer aprender más, y vuelve a hacerlo otra vez, y hazme otra vez lo que decías de la manita, o hay, bueno, muchísimas estrategias prácticas para hacer eso, llevar eso a la práctica, pero es muy importante que prioricemos la conexión en nuestra propia lengua materna. Estás teniendo esas conversaciones filosóficas, es un momento de conexión y de decirle, bueno, mi amor, en México, por ejemplo, se usa mucho este tipo de cadenas, sí. Tú sabes, es la religión cristiana que dice que Jesús murió, lo que sea, en la cruz y es un símbolo, ¿sí? Qué sé yo, usamos la metodología del sándwich. Entonces, ¿qué no? ¿Y qué es símbolo? Sí, porque esa palabra te iba a decir, esa estoy seguro que no Por sabe qué ejemplo, símbolo. entonces puede ser un Zeichen o sí, le dices la palabra en alemán,
que tú sientes, va a entenderla, y sigues en español, ¿sí? Pero Ok, eso es válido. sí, sí, sí. O sea, siéntanse también libres. Como les digo, no significa que no podemos usar el alemán. Eso es parte de nosotros, de nuestra familia multilingüe y, ¿verdad? Estamos orgullosos de esas lenguas. El asunto es, la constancia es una cosa, pero en estas conversaciones eso es parte de las estrategias. Yo tomo de esta lengua, explico y sigo en mi lengua, ¿sí? Entonces, priorizar la conexión y esos momentos con esos 4 elementos que les digo, va a ser, de verdad, es como que hace magia, porque los niños están viendo, me están poniendo atención, papi está tranquilo, estamos, qué sé yo, o leyendo un libro, o cantando una canción juntos, haciéndonos piojito antes de dormir, haciendo algún masajito en las manos, algo que el niño sepa. Esto lo conecto con esa lengua. Ajá. Todas estas conexiones neuronales pasan en cuestión de segundos. Entonces, no evites ese tipo de conversación, síguele la corriente, ¿sí? Mi amor, es por esto, en tu lengua. No te entendió, no importa, usa la palabra que tengas que usar de la otra lengua y sigue. Y vas a ver que es una costumbre, es un hábito lingüístico. Entre más escuche, más se acostumbra, más va entendiendo y más fácil se le hace producir después. Pero es un proceso. Sí, sí, sí. ¿Qué Yo estrategia? Bueno, perdón. sí. Es que te iba a decir que, yo por lo menos, la historia de buenas noches siempre la cuento yo, pero ahí es donde noto eso que a veces hay palabras que se queda, ¿y eso qué es? Y entonces los 2 niños llegaron al mar y se embarcaron en una nueva aventura. ¿Qué es embarcar? Y yo, bueno, es como que entras al Sí. barco, pero y así, pero como que se queda con ciertas palabras como que, ¿qué es eso? Y a veces me quedo corto de descripción. ¿Cómo te explico? Sí, claro. Sabes, es algo bueno, Ujú, porque él está detectando palabras. O sea, otro niño como, ni le pondría atención y sigue, pero él está interesado. Entonces es algo muy bueno. Tú dices, bueno, es subirse a un barco, navegar, ¿sí? Simplificar lo más posible, por supuesto. Hay momentos que hay palabras como que uno dice, es complicado explicarlas, pero igual pasaría en español si fueran monolingües. O sea, no sí, es necesariamente cierto. porque es bilingüe. Muchas veces sí hay huecos del input. Mira, en todo lo que es este tema de la escuela le está costando un poco. Pero en general el niño es así curioso y estamos en esta etapa de explicarles qué es muchas cosas. Entonces yo creo que lo importante es seguir con esa constancia. Si se puede coger de la otra lengua porque uno cree que va a entender esa palabra mejor o ya la sabe, se hace, pero seguimos después en nuestra lengua. Ujú. ¿En qué edades serían estas estrategias válidas? Por ejemplo, porque yo creo que hay una diferencia entre enseñarle a ser bueno, otro idioma a alguien pequeño que a alguien ya más grande. Ujú. Entonces, digamos, ¿hasta cuándo son válidas estas estrategias? Bueno, las estrategias de comunicación, por ejemplo, que es cómo lo redirecciono para que hablen mi lengua, hasta la adolescencia, o sea, Mm, eh, pero por eso es tan importante la base cuando son chiquititos. Estamos hablando de cuando desde bebitos hasta más o menos 7 años, 8 años. O sea, yo con mi hija de 9 años sigo aplicando estas estrategias porque ella es muy, así que le gusta que le cuenten, que le acaricie el pelo, que sí, son como nuestra rutina. La peino en la noche, le voy contando algo, ella me está viendo en el espejo. Niños bilingües ven mucho la boca, los movimientos de nosotros, el doble que un monolingüe, por ejemplo, y más en bebés. Entonces es importante que gesticulemos, por ejemplo. Un libro es una herramienta maravillosa, no solamente para acostarlos a dormir, podemos hacer la lectura para hacer que un niño produzca, por ejemplo, en la lengua que queremos, hacer la lectura durante el día, un ratito, unos 10 minutos, vamos a sacar y vamos a leer este libro. Tú puedes estar sentado aquí, que me veas de una manera que el niño vea, porque ustedes van a ver, se ha observado en los estudios que el niño ve mucho
a papá o a mamá, ay, no, pero está viendo el libro. No, en realidad, sí, ve el libro, pero te está viendo a ti también. Tu forma de hablar, tus gestos, tu manera, todo esto ellos lo están captando y esto es comunicación y eso es pura riqueza para el niño, Mm. ¿sí? Bilingüe o monolingüe, el que sea, pero en nuestros niños bilingües tienen todavía muchísimo más poder. Entonces es súper importante que saquemos estos ratitos de manera intencional. ¿Sabes? No es solo ahí por rebote, ya lo que tuvimos tiempo, sino voy a sacar este ratito, me voy a concentrar y voy a hablar solo en español. ¿Qué pasa en este caso? Porque a mí, obviamente, si uno está en Alemania, las librerías Mm, para niños son en alemán y yo me he dado cuenta de que en comparación con México, por lo menos, aquí hay una variedad de libros para niños. hermosa. Sí, es gigantesca. Ujú, Papá, léeme un libro. Pum, Die kleine Hexe. ya. ¿Qué hago? ¿Me invento la historia o lo voy traduciendo en tiempo real o se lo leo? ¿Qué hago a veces cuando no tengo ganas de estar traduciendo en tiempo real? Claro. Lo leo. ¿Qué tan malo es eso? No, está bien, está bien. Sabes, yo siempre les digo a las familias, los recursos es una buena manera porque es como que le echas al libro, el libro es el que está hablando, no yo. Entonces tú puedes coger un libro en alemán, leerlo en alemán, pero comentarlo en español. Sí, entonces leemos un parrafito. Y mira, en español, ¿qué está haciendo aquí la bruja? Ay, sí, y ya salió aquí tal animal. Describir un poco mientras vamos leyendo en alemán. Y ese tipo de conversación tiene mucho poder. Y ese tipo de conversación lo podemos hacer en español. Entonces, como que el niño sepa, la interacción la hacemos en español. Si está muy cansado y está con el chip en alemán, no importa, porque lo que hace la lectura es ponerlos en un language mode, que llamamos nosotros. En este caso está en modo monolingüe alemán, porque está escuchando el alemán Mm. y concentrado en esa historia de ese libro. Entonces, si tú cambias a español, puede ser que el niño se quede en alemán. Si nos respondió algo en español, maravilloso, y si no, tranquilos, yo estoy dando el input, sin embargo. Entonces, coge el libro y haz lo que sientas en ese momento. ¿Estás muy cansado? Pues le das en alemán y ya. Pero em, hay muchos ya recursos, por ejemplo, que antes no existían en Alemania. Desgraciadamente no está patrocinado aquí, pero Ujú. ya Amazon tiene muchos libros que trae de España y se pueden pedir, la verdad, por precios casi que los mismos. Y también en librerías diferentes aquí en Alemania, uno puede ir y pedir libros específicos y te los traen. Sí, eso también lo he hecho yo y funciona súper bien. Pero sí, a veces el traducir simultáneamente es como, eh, y los niños se quedan como, ¿y qué, mami? ¿Cómo sigue la historia? Pero rápido, y uno Te la ahí, empiezas a inventar después. sí, al final lo más rápido termina siendo describir y contar tu historia a tu manera Sí, en español. Al rato vas a terminar pidiéndole a ChatGPT que te escriba una historia. Sí, exacto, sí. sí. Pero, ¿sabes? Sí, pero a veces en la variedad, o sea, ¿me podrías pasar quizás algunos recursos o algo de libros que pueda yo quizás leer o para que ellos los lean? Mi hijo el mayor está ya en la etapa aprendiendo a leer, entonces serviría mucho porque yo a veces busco en Amazon, pero no encuentro la misma cantidad de variedad que encuentro acá. Sí. Incluso en Spotify, cuando los audiolibros, Ujú, todas las películas de Disney, todas están en audiolibro, en alemán. ujú, Ninguna está en español, ninguna. Y eso es algo que me ayudaría mucho porque claro. No, yo tengo en una biblioteca, o sea, normalmente yo trabajo con programas grupales. mm, Entonces, las familias llegan y yo tengo una plataforma, en una app que creamos con una biblioteca gigantesca de recomendaciones de libros de diferentes, para diferentes edades, ¿verdad? O muchísimos recursos en español que también las familias pueden adquirir. O sea, hay muchísimos, también listas de podcast y para niños, de cuentos, de audiolibros. Entonces, recursos hay, lo que pasa es que están por ahí regados y hay que buscarlos, ¿verdad? quizás Pero alguien que se dedique a la crianza multilingüe y de asesorías debería crear algo donde esté todo ahí. exacto, sí,
Sí, Sí. para eso existe. Sí, pero bueno, de hecho, yo creo que en algún momento Billy Kids sacará eso al público en general. La app. Con una suscripción mensual. Sí, exacto, sí. Me gustaría, si pudieras darle 1 o 2 tips que puedan implementar las personas que han escuchado este podcast, o tips que puedan implementar después de haber escuchado este podcast, ¿qué tips le darías que puedan aplicar ahorita mismo? Ujú. El número 1 sería, no dejes pasar cada vez que tu hijo te habla en alemán. No lo dejes pasar. O sea, como, mamá, wo sind meine Schuhe? Debajo de la cama. Mamá, wo ist meine Jacke? Ah, está ahí guindando. Ich hab Hunger. ¿Qué quieres comer? Este es un error grandísimo. Y la gente dice, pero ¿por qué? Si estoy siendo constante, estoy hablando mi lengua siempre. Sí, pero no le estás dando ningún motivo para que el niño repita, hable, diga eso en español. Entonces, un tip es, por ejemplo, mami, ¿dónde están mis zapatos? Ujú. Dile exacto lo que quieres que el niño repita. ¿Sí? A ver cómo reacciona. Puede ser que no digan ya, pero el aplicar estrategias de comunicación, tengo 16 o más, o sea, hay un montón de este tipo de estrategias, pero esa es una de las más efectivas que funciona muy bien, por ejemplo, con niños que hablan la lengua, pero que son como perezosillos, ¿sí? Y el otro tip sería lo que ya les dije, conexión. O sea, si no tuvieron un momento al día para estar con sus niños porque el trabajo o lo que sea, estuvieran todo el día con la persona que habla el alemán, no sé qué, y pueden un momento al día sacar, no tiene que ser un libro, pero es un ratito de conexión con mi hijo. Una canción de cuna, voy no sé, a preguntarle cómo le fue en la escuela, y aunque hablen en alemán, ustedes constantes 100% en español. Y para niños un poco más pequeñitos, por ejemplo, juegos de rol. Les encantan los juegos de rol. Ok, vamos a jugar, yo soy la panadera y tú eres el cliente. Ahora vamos a cambiar, yo soy el cliente, tú eres la panadera o el panadero. Sí, son cositas fáciles que tenemos siempre en alemán, que no tenemos la posibilidad de ir al panadero en español, a la frutería, a la pescadería. No, hagamos entonces esto a manera de juego, ¿sí? Jueguitos de rol, cosas así. Les encanta. ¿Por qué? Presencia plena, porque hay juego, porque se divierten y empiezan a conectar la lengua. Ah, mamá está conectada conmigo, no es el celular que está ahí estorbando, no, está conmigo, hay presencia plena. Entonces, esto es súper importante, que prioricen la conexión y que esa conexión se dé en nuestra lengua materna. Excelente. Sí. Rebeca, ¿dónde pueden encontrar más sobre crianza bilingüe? Bueno, en mi podcast Bilingüismo Consciente y en Instagram me llamo Billy Kids-DE de Deutschland y bueno, mi página web que es billykids.de. Ahí estoy para servirles. Te agradezco mucho los tips y la información que has compartido. Estoy seguro de que a muchas personas que están no solo en Alemania, sino en cualquier parte del mundo, Estados Unidos, Dinamarca, Holanda, yo creo que cualquiera se puede identificar con estas situaciones y espero que les sirva mucho esta información y bueno, ellos sabrán dónde encontrarte. Ahora te toca aplicarlas. Me toca aplicar Ajá, a partir sí. de hoy, a partir de mañana, ahorita ya están dormidos, Sí. a partir de mañana mismo. Excelente. Te Bueno, agradezco mucho todo muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. y que tengas un guten Tag. Gracias, igual. Y auf Wiedersehen. Somos una Auf Wiedersehen. bandera, somos hip hop, somos el aire, somos una misma nación, somos Latinoamérica, somos hip hop, somos el aire.